también somos los dueños de nuestro futuro. Y nada de eso es cierto. Ni siquiera somos dueños de nuestro presente. Ni siquiera, hasta Pablo decía que lo que él quiere hacer no hace. Entonces, muchas veces nosotros ni siquiera de nuestro presente somos dueños. Entonces, Isaías capítulo 46, versículos del 1 en adelante. Lo que vamos a ver ahora se llama la soberanía de Dios. Y eso es algo que en el nombre del Señor deseo que logren comprender, logren aceptar y vivir. Porque por cualquier, sin importar la situación que nosotros estemos viviendo, todo está bajo el control de Dios. Y tenemos que confiar que cuando las cosas están en el control de Dios, que eso es siempre, las cosas que suceden son para nuestro bien. Y son lo mejor que puede pasar, aunque parezca difícil, aunque parezca la situación que está fuera de control, eso no existe en Dios. Eso no existe en Dios. ¿Verdad? Aún el muchacho que nos contaba que perdió el control del carro, pero Dios no había perdido el control de ese carro. Dios tenía absolutamente pleno control. Si Dios no tuviera control, no lo puede proteger a él. Si hubiera quedado Dios ahí arriba, se puede imaginar Dios, ¡ay! Dios en el cielo, que no me le pase nada. Y que va a decir Dios, ¡ay Dios! ¿Verdad? No, Él tiene control. Y tal es el control, y tan creativo es Dios, que aún las cosas erradas, cosas malas que nosotros hacemos, Él en su soberanía, en su poder y su autoridad, hace que aún esas cosas malas produzcan cosas buenas para nosotros también. Por eso es que Romanos 8:28, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Fíjate. Ok, lo tenemos ahí. Isaías capítulo 46, versículos del 1 en adelante. Vamos a ver ahora la soberanía de Dios. ¿Lo tenemos todos? Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos desde mí, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis? Oiga, mira la pregunta de Dios. Él dice, en el anterior dice, yo te hice, yo te voy a soportar, hasta tus canas te voy a soportar. Te voy a soportar, yo te hice, yo te llevaré, te soportaré y guardaré. Mire qué precioso eso. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y colocan en su lugar. Ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo, mire eso, permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, y he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Señor bendito, gracias Dios por esta palabra tan fuerte, por esta palabra tan preciosa, Señor, que nos recuerda, Padre, que solo tú eres Dios y que todas las cosas suceden por tu voluntad. Tú las piensas y las haces.
No hay nadie que te estorbe, Señor. No hay nadie que te autorice, Padre Celestial. Tú haces absolutamente todas las cosas. No tienes que pedirle permiso a nadie. Nadie puede decir, hoy no lo harás, Señor, porque si es tu voluntad, pasa, Señor. Y si no es tu voluntad, aunque lo provoque la tierra, aunque las naciones quisieran hacerlo, no pasa nada, porque en esta tierra sucede solamente lo que tú quieres, Padre. Gracias, Dios. Háblanos, te imploramos al corazón. Enséñanos, Padre. Ayúdanos a comprender tu soberanía, porque entre más rápido nosotros la entendamos y la aceptemos, Señor, mejor será nuestra bendición, nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Háblanos al corazón. Te lo suplicamos. Oramos por nuestras familias, oramos por nuestro trabajo, Señor. Oramos por nuestros seres queridos, Padre, por aquellos que puedan estar lejos de ti, Señor, aquellos que todavía no te conocen. Te suplicamos, Padre, que los toques sus corazoncitos para que puedan buscar tu rostro. Eres nuestro Rey y nuestro Señor. En ti, Señor, descansamos por completo. Gracias, Dios. Háblanos al corazón, te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Tremendo capítulo, ¿no? Yo creo que ahí no hay nada que explicar, excepto que los dos nombres que aparecen al principio son dos dioses paganos, ¿verdad? Y Dios está haciendo la comparación sobre el hombre que hace imágenes y adora imágenes. Y de una manera, fíjense, y de una manera así como sarcástica, Dios le dice, tú los haces y los cargas y los pones ahí y allí se están. Punto, ¿verdad? No se mueven, no hacen nada. Hablando de estos dioses en representación de los demás dioses, porque el primero de los dioses, Bel, es la traducción de su nombre es Señor de todo, Señor de señores. Imagínense cómo se sentirá Dios que su propio pueblo adorara a otro Dios que tenía el nombre que solo le pertenece a Dios. Y entonces viene Dios y comienza a decirles, ¿verdad? Comienza a mostrarles quién Él es. Dice esas cosas que vosotros solías llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Y comienza a decirles, oído, casa de Jehová, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos, y aquí comienza a decir, mire, los que sois traídos por mí desde el vientre. Mire, aquí no, en esta tierra no nace alguien que no sea deseado. Tal vez sus papás no lo pidieron, pero Dios lo ordenó. Y si Dios lo ordenó, todas las personas que hemos nacido en esta tierra somos deseados por Dios. Amén. Por eso es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda persona que ha nacido. A todo embrión que esté en el vientre ya fecundado, ese es traído por Dios, ¿verdad? En su soberanía, en su voluntad. Ya vamos a explicar qué es lo que significa soberanía. Los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez yo mismo. Él dice, desde la matriz hasta el viejito, hasta que te mudas, yo te sostengo. Yo te soporto, yo te guardo, yo te guío. Así es Dios. Amén. Y por eso es que Dios no comparte su gloria con nadie, porque Él se encarga de todo, absolutamente de todo. Si tenemos trabajo, es cierto, nosotros salimos a buscarlo, pero si Él dice, no te voy a dar trabajo, usted no consigue trabajo, aunque usted sea sobrino de Trump, no consigue trabajo, hermano. Porque lo que Dios dice, eso se hace. Y eso es algo que nos cuesta asimilar. Nos cuesta aceptar, nos cuesta vivir, porque nosotros tenemos un sentido para nuestra vida, que tenemos deseos para nosotros mismos. Yo quiero ser esto, inclusive tenemos deseos para nuestros hijos, ¿verdad? Y por eso es que Santiago dice que ya no digamos voy a ir a tal parte, sino que Santiago dice que digamos si Dios quiere, voy a ir. Si Él no quiere, pues no voy a ir, aunque usted intente irse por todos los medios. Dice más adelante, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Entonces, y está comparando con nosotros. Dios que tú lo haces y tú lo pusiste allí y ahí se quedó. En cambio, yo te hice a ti, yo te he soportado, yo te he llevado y yo te he guardado. O sea, Dios está haciendo la diferencia entre los dioses paganos, que nada son, al Dios de Dios, al Rey de Reyes, a Jehová de los ejércitos. Y dice después,
¿A quién me asemejáis e igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Y comienza a decirle al pueblo, ¿con quién me estás comparando? ¿A quién estás poniendo en mi lugar? Bien tremendo, pues. Porque si yo te hice y yo te sostengo, ¿con quién me estás comparando? Dios tiene hasta el día en que nosotros vamos a ir a su presencia, ¿verdad? Hasta ese día lo tiene. No hay otro. Dios ha planificado inclusive los problemas de salud que tenemos. Todo está planificado por Dios. Los médicos nos mandan a cuidarse y bien haremos si nos cuidamos. Pero todo está en manos de Dios. No hay que estar delgadito para estar sano. Yo he visto gente bien delgadita, más enferma que se enferma. Y gordito como su servidor, que no tenemos nada, gracias al Señor. ¿Ah? Amén. Entonces, yo no sé, pues, ¿de dónde? De Dios. Chequéame la presión, brother, la sangre, lo que usted quiera. Hasta esta fecha estamos bien. Amén. Hasta esta fecha, pero si es la voluntad de Dios, las cosas cambian. Y si Él quiere que cambien, aunque yo quiera y tome los menjurjes y me vaya y no sé qué, así va a seguir la cosa. Porque Dios es poderoso. Dios es soberano. Mire, solo para entender la soberanía, políticamente hablando, es el territorio en el cual un pueblo, ¿cómo se llama? Un país hace lo que le place, hace sus leyes, organiza a todos sin necesidad de que otro país intervenga, hace la voluntad, hace todo. Este país es soberano, no necesita de otro país para ser quien es. Aún hasta el país más pequeño, imagínense mi país, El Salvador es pequeñito, pero es un país, se supone que es soberano, hace sus propias leyes. Y si un país quiere intervenirlo, está dañando su soberanía. Entonces Dios, Él es soberano, hace su voluntad, no necesita de nadie. Solo que Dios no tiene una, ¿cómo se llama? Una limitación geográfica. Él es soberano en todo. Absolutamente en todo país, y no importa que el país sea pagano, no importa que hay países que no permiten que la palabra de Dios se predique. Dios allí también es Dios. Entonces, es tremendo porque Dios dice, compara, ¿verdad? El versículo 7 dice, se lo echan a los hombros, lo llevan y colocan en su lugar, allí se está. No se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde. Y lo que es peor, porque un hombre tiene un Dios para que lo libre. ¿Y por qué todos los hombres del mundo, de alguna manera, todas las tribus del mundo, tienen el deseo de algo superior? El libro de Eclesiastés habla que Dios puso eternidad en nosotros. Es decir, no somos eternos, pero puso un sentimiento de buscar algo superior a nosotros. Nosotros somos finitos, tenemos principio y tenemos fin. Pero tenemos en nuestro corazón buscar algo superior. Es una provisión de Dios para que nosotros mismos tengamos el deseo de buscarle a Él. Pero el hombre en su naturaleza corrompida, en su mente corrompida, pues adora al sol, adora la naturaleza. Cuando la naturaleza, según la carta a los romanos, testifica de la existencia de Dios. Pero el hombre se pierde, el hombre vaga. Pero Dios sigue siendo Dios. El hecho que usted no le crea a Dios no quiere decir que Él no es soberano. Él hace su voluntad. Y entonces Él dice, ni libra de la tribulación. ¿De qué sirve un Dios que no te libre? ¿De qué sirve un Dios? ¿De qué sirve una fe que no te salve? Mire, yo he preguntado a gente, mire, ¿qué pasaría con usted si usted se muere hoy? Pues no sé. Y tiene su religión. Tiene su fe. Diferente cualquiera, no estoy juzgando fe. Pero ¿de qué sirve una fe que no me da la certeza a mí? Porque la Biblia dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nunca es a saber, quién sabe. La fe es certeza y seguridad. Esa es fe. Si su fe no puede ser cuestionada, no es fe. La fe de la palabra de Dios es explicable. Se prueba a sí mismo. Porque tenemos un Dios vivo que sostiene todas las cosas. ¿Verdad? Es más, fíjense que la misma Biblia no se esmera por probar la existencia de Dios. Busquen la palabra, no hay. Solo la da por sentado. Y es más, dice que quien no cree en Dios, ¿qué dice la Biblia que es? ¿Alguien sabe? ¿Ya ha sido condenado? No, sí, pues sí.
Pero quien no cree en la existencia de Dios, que dice no hay Dios, ¿qué es lo que dice la Biblia que es? En su corazón no hay Dios. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. O sea, Dios le llama necio a aquel que no cree en su existencia. Porque según la carta a los romanos, la naturaleza da testimonio de Dios. Entonces Dios se va revelando poco a poco. Pero entonces, dice el versículo 8, acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas de tiempos antiguos. Y aquí comienza a decir, porque yo soy Dios. Y mire qué dice ahí. ¿Qué dice ahí? Y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a Dios. Es decir, solo yo soy Dios, dice él. No hay otro Dios. Ni hay nada sobre la tierra a la cual tú puedes llamar Dios. Nada que se parezca conmigo. O sea, Dios es bien tajante, pues. Dios en su soberanía ha planificado todas las cosas y Él quiere que usted reconozca su existencia y su soberanía. Cuando usted se resiste a la voluntad de Dios, cuando usted, hay gente que dice, ¿verdad? No, yo creo en Dios, ¿verdad? Pero no un Dios religioso, un Dios que no tiene nombre, un Dios que no tiene problemas, un Dios que esto y que nos ama a todos y que no sé qué. Ese no es el Dios de la Biblia, mi hermano. El Dios de la Biblia es soberano. El Dios de la Biblia nos hizo para su gloria y para su honra. El Dios de la Biblia nos hizo para que le obedezcamos. La gente no quiere religión porque no quiere someterse, no quiere aceptar la soberanía de nadie, de nadie. Cuando le dice que tú tienes que obedecer, ¿y por qué? Dime por qué, porque tenemos el deseo de ser libres, pero mire, o somos esclavos del mundo, dice la Biblia que el que hace pecado, esclavo es del pecado, o nos hacemos libres en Cristo y voluntariamente nos volvemos siervos de Dios. No hay otra. Usted escoge al Señor a que usted quiere tener, pero no hay libre. No hay alguien que sea verdaderamente libre. Y entonces dice, nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio. Está comparando con los dioses que hace el hombre, que no hacen nada, que no pueden, que no crean nada. Y Dios dice, yo les anuncio lo que viene. Hablando de las profecías, de las revelaciones, yo les anuncio. Esa es la prueba de que el Dios Todopoderoso. ¿Por qué Él puede anunciar lo que viene? Sí, porque todo lo sabe. No solamente por eso. Porque Él ha ordenado todas las cosas. Todo lo que sucede. Pero mire, Dios en su soberanía, Él ordena todas las cosas. Tremendo. Pero Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y le contemos lo que Él ya sabe. ¿Cómo así, pastor? No nos manda a orar. ¿De qué manera orar? ¿Cuánto tiempo orar? Orar sin cesar. Cuando usted esté abatido, dice la Biblia, que no se abata, sino que sean conocidas delante de Dios en oración, oración y súplica, en ruegos, todos los problemas que usted tenga. Él ya lo sabe. Pero a pesar del gran Dios que es, Él nos quiere escuchar. ¿Qué te pasa, hijo? Ay, Señor, es que vieras esto y lo otro. Yo ya lo sabe. Pero increíble. Dios nos quiere escuchar. Mire, Dios tiene coros de ángeles. Vimos, ¿verdad? En Lucas cuando aparecieron los sabios, ¿verdad? A presentar los regalos. Pero vimos que Dios levantó un coro de ángeles allí. ¿Ah? Dios tiene coro de ángeles. ¿Se puede imaginar? Usted escucha coros preciosos, gente con una voz privilegiada y educada, que tremendo como canta. Ahora imagínese la voz de un ángel, sin la corrupción en la garganta. ¿Se puede imaginar? Y Dios teniendo ángeles, le dice a los ángeles, silencio, que van a cantar mis hijos. Ningún ángel puede cantar como usted. ¿Sabe por qué? Porque ni un ángel ha sido redimido. Ni un ángel estuvo cerca de las llamas del infierno, como estábamos todos aquellos que no conocíamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces, cuando hemos sido rescatados, esa alegría, ese gozo,
no la tienen los ángeles. Ellos ven la grandeza de nuestro Dios. Pero nosotros que ya casi, ¿ah? como el que está enfermo ya por morir y de repente sana. Mire, ese hombre, esa persona ama la vida. Mi hermano, le aseguro que después del gran susto, se fue a la casa, vio a su casa pero preciosa, vio a su esposa más preciosa y amó más a sus hijos, porque por poquito ya no lo vuelve a ver, hermano. Sí, Señor. Y todo esto está dentro de la soberanía de Dios. Y cuando nosotros no aceptamos su voluntad, nos damos la vuelta y retamos a Dios. Y dice, solo para terminar el texto, dice, mi consejo, dice el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que, ¿qué dice ahí? Lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Fíjense, por eso es que nosotros tenemos que estar en el deseo de Dios. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Alguien lo sabe? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todos los afanes que nosotros tenemos, las necesidades, vendrán por añadidura. Es decir, que cuando nosotros, oiga bien, cuando nosotros hacemos y buscamos hacer la voluntad de Dios, estamos en el deseo de Dios. Entonces aquí dice que lo que Dios desea, eso se hace. Y si usted está en los deseos de Dios, lo que usted necesita va a ser, va a pasar, lo va a tener. Por eso es que tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios, buscar hacer la voluntad de Dios. Por eso es que lo que mi hermana decía tiene tanto sentido. Yo quiero hacer lo recto, yo quiero hacer la voluntad de Dios. No solo porque sus hijas la ven, sino que porque cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos dentro del deseo de Dios. Y entonces dice, yo lo deseo y lo voy a hacer. Entonces cuando usted desea hacer la voluntad de Dios, sus necesidades, qué tremendo eso, ¿verdad? Sus necesidades están dentro del deseo de Dios. Aleluya. Así es que hay razones por no ser rebelde, hermano. Hay razones para ser obediente. Ahora dice, oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Ustedes que no están haciendo lo correcto, dice el Señor, no le estoy diciendo a ustedes, ¿no? Yo le voy a acercar mi justicia en su soberanía. Yo lo voy a topar al cerco para que hagan mi voluntad. Y cuando hagan mi voluntad, yo les voy a dar mi salvación. Qué cosa más tremenda. Ahora, en la Biblia aparece un rey que se llamaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y mire, sus obras fueron hechas como las obras, dentro de las 7 maravillas más grandes del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Wow, mira, hasta usted búsquelo, y está dentro de las cosas más grandes que se hicieron en el mundo antiguo. Este rey, quisiera que buscara por favor en Daniel capítulo 4 versículo 34. Daniel capítulo 4 versículos 34 y 35. Ese gran rey que Dios, para que pudiese conocer, Dios lo visitó y le dijo, deja de jactarte que las cosas son tuyas. Daniel capítulo 4 versículos 34 y 35. Y entonces, como no obedecía, vino Dios y lo confundió, vino Dios y lo hizo y lo desvió de la razón y lo hizo comportarse como un animal. Lo tenemos ahí. Cuando regresó, cuando Dios lo regresó y lo volvió a la razón, cuando Dios le quitó la razón y Dios le devolvió la razón. Es decir, Dios lo hizo loco y Dios le quitó la locura y lo hizo sensato. Daniel capítulo 4 versículos 34 y 35. Cuando Nabucodonosor ya había regresado de ese tiempo, que no se sabe cuánto tiempo fue, cuando regresó de ese tiempo de locura,
Mire, hay personas que de repente están bien y de repente se les va, ¿verdad? De repente están bien, eso se llama interdicción legalmente, bueno, allá por lo menos en El Salvador. Entonces, pero allí él no era un interdicto, él no era una persona que se le iba la razón, es una persona que Dios le quitó la razón, porque no obedeció. Y fíjense que cuánto era la voluntad de Dios, que Dios le quitó la razón, pero no le quitó el rey. Ahí andaba el rey, y entre los animales estaba, pero seguía siendo el rey. Mire, y así como anda un montón de gente quitándole iglesias, reinos y lo que sea, ¿verdad? Privilegios a la gente, y andan viendo en qué cometen errores para quitarlos de ahí. Pero a ese rey no lo pudieron quitar porque no era la voluntad del soberano Dios que lo quitara nadie. Cuando Dios le devolvió la razón, pues él se volvió a vestir como rey y entonces dijo esas palabras. Alguien que me lo lea, por favor. Diga amén y lo lea. Amén. Por favor. 34 y 35. 4, 34 y 35. dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor. Cuando dice al fin del tiempo, está hablando del tiempo que él había perdido la razón. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno. Cuyo dominio es sempiterno. Y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Imagínense, eso lo estaba diciendo el rey más poderoso de la tierra en ese entonces. Lo reconoció. Y Dios le habló antes de que eso le pasara. Deja de jactarte. Y un día él llegó a su terraza, oh Babilonia hermosa, con mi mano te he hecho. Ah, sí, nos dijo Dios, y ¡pum! Lo alocó. Y eso pasa, hermano, pasa. ¿Cuántos grandes hombres por una muchachita pierden la cabeza? O viceversa. Y pierden todo. Todo. ¿Y quién cree que los alocó cuando se alejan de Dios? ¿No? Permite que le lleguen y permite que sean conquistados. Porque Dios tiene un plan y es hacerlos volver a Él. Ahora, busque por favor Job, capítulo 42. Job en ese tiempo era una de las personas más adineradas de su tierra. Era conocido como un hombre justo. El capítulo 42, versículos 1 y 2. Este hombre era tan justo y era tan buena persona y tan creyente que Dios mismo presumió de él delante de Satanás. Y a Satanás Dios le dijo, Dios, palabras del soberano, le dijo, ¿has visto a mi siervo Job, hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, Job era una excelente persona y delante de Dios era justo. Si no he encontrado Job, está antes del libro Salmos, no, después de antes de Salmos. Job, Salmos, Proverbios. Así es. Entonces, Job, capítulo 42, versículos 1 y 2. Este gran hombre que tenía mucho dinero, mire, hoy podríamos hablar que era de los millonarios, ¿verdad? Como ahora se reconoce mucha gente y habla de los hombres más ricos de la tierra. Y antes se hablaban de millones, ¿verdad? Hoy se hablan billones, que tiene cientos de cuántos billones. Dios mío, ¿verdad? ¿Quién tiene esto? Perdón. Perdón. No, ahora se habla de los hombres más ricos. Este señor que va a ver el divorcio, el dueño de Amazon. ¿Se va a divorciar? La esposa, porque donde se casaron es más millonario. mitad y mitad. Tiene 164 billones de dólares. Y la mitad de todo va a la esposa. Inmediatamente la señora se transforma en la mujer más rica de la tierra. Aleluya. Pues este hombre que era conocido
reconocido como millonario, porque antes no era por dinero, sino que era por posesiones, cuántos animales tenía, etcétera, etcétera. Y ahí narra cuánto tenía, ¿verdad? Y Job, este gran hombre que parecía increíble, todos decían, wow, la casa de Job, wow, tenía 10 hijos y tenía mucha riqueza. Pues este hombre, en un día, perdió toda su riqueza. En un día, perdió sus 10 hijos. Y para terminar de matar, de fregar, la esposa, cuando lo vio después de todo lo que había pasado, cuando recién perdió sus hijos y perdió todo, y rasgó sus vestiduras, y él dijo palabras que suenan hasta los impíos, les dice, en verdad, Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos Jehová bendito, y se puso, dobló rodillas. Pues entonces la mujer, cuando vio que seguía adorando a Dios, le dice, ¿y todavía adoras a Dios? Maldice a Dios y muérete, le dijo. Como ya no estaba, ¿verdad? Así ya no te quiero, ¿verdad? Pues él dijo esas palabras. Alguien que me lo lea, que diga amén y que los lea. 42, 1 y 2 de Job. Alguien que lo lea, diga amén y lo lea. Amén. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todos los seres y que no hay pensamiento que se esconda de mí. ¿Quién es el que endurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablando lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Es uno de los hombres más ricos de la tierra, de esa tierra dijo eso. Pero nosotros a veces nos llenamos de tanta soberbia, ¿verdad? Que con 2 días que no vayamos a trabajar y no nos paguen, ya estamos bien abatidos, porque a ver cómo vamos a hacer para pagar. ¿Ah? Pero este hombre pudo reconocer, Señor, yo no te entendía. Cosas maravillosas me has enseñado, ¿verdad? Dios que todo lo puede hacer. Ahora, Efesios capítulo 1, versículo 11. Mi interés, mi querido hermano, es que usted conozca, que ahora tratarle de presentar unos par de versículos de lo que la Biblia habla, de la soberanía, de la grandeza. Mire, ¿se recuerda una palabra que leyó mi hermano Sempiterno? Sempiterno, ¿se recuerda? Sí. Es similar a eterno, pero no es lo mismo. Eterno, eternidad, ponga atención porque después lo van a decir y solo va a decir sí, ¿verdad? Eterno es algo que no tiene principio y no tiene fin. Sempiterno es que tiene principio, pero que no tiene fin. Entonces, Dios es eterno, pero su reino sobre la tierra no es eterno. Porque la tierra no es eterna, no ha sido eterna. Pongan atención que después no me va a entender a esto. ¿Sí? Dios es eterno, ¿sí? ¿Están conmigo? Sí. Dios es eterno y su poder es igual que Él, eterno. Pero su reino sobre la tierra no es eterno. ¿Por qué? Porque la tierra no ha sido eterna. La tierra fue creada. Pues entonces, desde que se creó la tierra, desde que Él creó la tierra, su reino es de allí en adelante es eterno. ¿Por qué? Porque antes la tierra no existía. O sea, Dios es eterno, sin principio, sin fin. La tierra no es eterna. Tiene principio. Tiene principio. Pues el reino de Dios en la tierra no puede ser eterno, porque la tierra no es eterna. Entonces, ha tenido principio. Entonces, hablan del reinado de Dios como sempiterno. Esa es la diferencia, ¿verdad? Eterno sin principio, sin fin. Sempiterno con principio, pero sin fin. Entonces, por eso es que Nabucodonosor, cuando habló del reinado de Dios sobre la tierra, dijo que era sempiterno. ¿Se comprende eso? ¿Se comprende? Si no lo comprendió, pues vamos a orar, ¿verdad? Pero ahorita no. Okay. Efesios capítulo 1, versículo 11, por favor. Efesios 1, 11. 11, 1 o 1, 11.
11 no puede ser. 1:11. No tiene 11. Ajá. 1:11. Ok, no solo díganme amén, amén y léalo. Sí. Amén. Léalo. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén, hasta ahí. Dice allí que Él hace todas las cosas según qué. ¿Está conmigo? ¿Viene el versículo ahí enfrente? Según el designio de su voluntad. Amén. Mire, hermano, yo le invito a algo. Que cuando usted tenga la Biblia enfrente y cuando usted la lea, ponga todo su entendimiento en lo que está leyendo. Porque muchas veces usted no necesita ninguna explicación. Si su mente, así como dice, ¿cuál es el que dice? Nehemías 8:8, y ponían todo el entendimiento en la lectura de manera que entendieran lo que estaban leyendo. Entonces, cuando usted lea la Biblia, olvídese de todo lo que tiene a la par y meta todo su pensamiento ahí. Entonces, vuélvalo a leer, mi hermano. En él asimismo tuvimos herencia, Estamos hablando, bueno, sigue. habiendo sido predestinados conforme al propósito. ¿Qué somos nosotros? Predestinados. Predestinados. ¿Y quién nos predestinó? Él. ¿Por buenos? No. ¿Por bonitos? Menos, ¿verdad? Sino que ¿por qué somos predestinados? Conforme al propósito. Conforme al Del que hace propósito todas las cosas. del que hace todas las cosas, siga. Según el designio de su voluntad. O sea que, amado, que nadie le ponga en duda que usted ha sido predestinado, porque lo predestinó aquel que hace todas las cosas, según a él le da la gana. Así es que usted esté en su nombre inscrito en el libro de la vida, no es porque usted se porte bien. Porque Él nos predestinó para Él nos predestinó. Nosotros por eso nos portamos bien, no al revés. Porque Dios me escogió y me salvó, yo me porto bien. No me porto bien para que me escojan. No sé si me doy a entender eso. Amén. Ok, entonces por el designio de su voluntad. Ahora, un Dios que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y por lo que Él quiere. Ahora, de repente uno imagínese que existiera una persona así. Que hace lo que quiere, cuando quiere y porque quiere. Es de tenerle miedo, ¿no? Ni el presidente de este país puede hacer eso. Si no, ya se hubiera tirado todo el muro. ¿Ah? ¿Sí? Él ya no hubiera sacado. O quién sabe, ¿verdad? No estoy bloqueando, ¿verdad? Pero no hay un hombre sobre la tierra que pueda hacer eso. Puede hacerlo tal vez en un pedacito de la tierra, mientras Dios se lo permite, ¿verdad? Entonces, alguien así, con tal poder, da miedo. Pero ¿por qué nosotros no tenemos que temer a Dios? Porque, se lo repito, Él le dio la vida y Él se la lleva cuando la da. ¿Sabes qué, Anita? Venite ya. Ausentes en el cuerpo. Y no se aflija, no se, es que mis hijos, yo no quiero morir por mis hijos. No, yo no quiero morir porque yo no me quiero morir, quiero vivir. Porque mis hijos siempre están mejor en la mano de Dios. Amén. Aleluya. ¿Ah? Porque si es la voluntad, y si es la voluntad de Dios, ¿usted cree que el que se muere se murió porque quiere morirse? Nadie. Hay gente que se ha suicidado, se ha ahorcado y ha colgado. No, mejor no. Hay gente que se ha tirado. ¿Ah? Una persona, todavía estamos ahí en El Salvador, se tiró desde ¿cómo se llama? Del techo de una de las torres. Son 7, 8 pisos. Se tiró. A la par de estos edificios no es mucho, pero tírese desde el cuarto, pues. Es suficiente. Pues él se tiró, mire, cuando se tiró pegó el gran grito. ¿Por qué cree que pegó el gran grito? ¿Se asustó? Se arrepintió. Se arrepintió. Nadie se muere porque quiere morir.
Todo se arrepiente, porque cuando ya iba para abajo quizás pensó, no hombre, si que esto tiene solución, que se vaya la María con el fulano, ¿verdad? Que me quiten la casa, que no importa, vuelvo a comprar otra, pero se murió. Entonces Dios tiene ese control, pero entonces yo tengo que tener temor a Dios. La Biblia nos da garantías, razones por las cuales, a pesar de que Dios tiene ese control, no tengo yo que tenerle miedo. Busque por favor Números, capítulo 23, versículo 19. Ay, hermanos, si anda de rebelde, ya después de esto, antes no lo sabía algunos, pero hoy lo sabe, hoy lo va a saber. Y ya si mañana anda de rebelde, ya es culpa suya. Números, capítulo 23. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Cuarto libro de la Biblia. Así que si anda por Apocalipsis está bien lejos. Números, capítulo 23, versículo 19. Antes de Deuteronomio. ¿Se lo encontró? 23, 19. ¿Qué vaya a hacer? ¿Lo encontró? Amén. 23, 19. Amén. Léanlo, por favor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló. No, léamelo bien. Porque él dijo y no hará. No. Él dijo, dice, Es pregunta, mi hermano. dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. No, espérame, hermano. Ahí ¿Cómo no- se hace una pregunta? ¿Y no hará? ¿Y no hará? Ah, Léalo. él dijo y no hará. Ajá, esa. Habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Ok, ahí. Vean por favor, una de las primeras razones por qué a un Dios todopoderoso usted no tiene que tener miedo. Porque Él cumple, Él, aunque no hay nada que lo sujete, Él ha decidido sujetarse a su palabra. Y por eso es importante que usted conozca la palabra de Dios. Que no es porque alguien le contó, vaya usted y convénzase que Dios dijo, convénzase que Dios ha prometido algo, porque si Él lo prometió, Él no va a mentir, Él lo va a cumplir. Mire, una promesa es tan valiosa como aquel que la prometió tiene el poder y el deseo de cumplirla. No sé si me van a entender. ¿Sí? Hay promesas que no valen nada. ¿Por qué? Porque se lo prometió un sumo mentiroso. Toda la gente que anda detrás del mundo, mire, ha creído en todas las promesas de Satanás. Y la Biblia dice que Satanás es padre de mentira. O sea, al final, pérdida es lo que van a tener. Entonces, ¿por qué yo no debo tenerle temor a Dios? Porque si Dios lo ha prometido, Dios no va a cumplir. Dios ha decidido sujetarse a sus dichos, sujetarse a su palabra. Y si Dios ha dicho que nos va a salvar, a pesar de lo que nosotros somos, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Amén. Por eso es que aunque tenga esa autoridad y ese poder, no debo temer. Porque yo me sujeto a su palabra. Es una razón poderosa, mi hermano. Y usted tiene la palabra de Él en sus manos. Léala. Conozca cuál es la voluntad de Él. Para que usted aprenda a confiar. Si Él lo dice, así es. Entonces, Él no miente y Él mismo se sujeta a su propia palabra. Ahora, Malaquías, capítulo 3. Versículo 10, no, mentira, el 6, para que te asuste, trae todos los días algo por ahí. Versículo 6. Antes de Mateo. Justo el libro que está antes de Mateo, el último libro del Antiguo Testamento. 6. ¿Cuál es el primer libro del Antiguo Testamento? ¿De qué? ¿De qué? Vaya, espera. ¿Cuál es el primer libro del Antiguo Testamento? Génesis. Génesis.
sea que cuando le digan Malaquías, usted tiene que irse allá por Mateo. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. ¿Cuál es el último? Apocalipsis, ¿verdad? Malaquías, ¿qué dijo, pastor? 3:6. 3:6. 3:6. Amén. Léalo, por favor. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ok. Primero dijimos, ¿por qué no debo temerle a un Dios todopoderoso que hace lo que quiera, cuando quiera y porque hace lo que Él quiera? Primero dijimos porque Él no miente y porque se sujeta a su palabra, ¿sí? Lo que Él promete lo va a cumplir. Y segundo, Él no cambia. Es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Si Él lo prometió, la promesa de Dios sigue teniendo validez por siempre. Amén. Mire, aquí usted puede, de repente usted ve la ley y usted va contento a la ley, pero no se ha dado cuenta que la ley ya cambió. Pero la ley de Dios no cambia jamás. Y por eso no tiene que tener temor. Por eso debe tener confianza. Si la palabra lo dice, confíe, hombre, confíe. Es Dios quien lo ha dicho. Él no cambia. Él cumple su promesa. Él se mantiene en su promesa. Busque, por favor, el libro de los Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, inmediatamente después de los Evangelios, libro de los Hechos. Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Amén. Dijimos, Dios no miente, se sujeta a su palabra. Él no cambia. Tercero, y estoy mencionando 10, los segundos, 34, hermanos, así que 35. saqué como 20, pero no puedo estar tanto, porque aquí me estoy excediendo ya. Lo tenemos. Amén. Amén. Hechos 10, versículos 34 y 35. Amén. Dígalo, por favor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. No hace excepción, no dice. No hace acepción Correcto. de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y Dios hay dos principios bien tremendos. Primero, Dios no hace acepción. Eso es decir que Dios nos trata a todos por igual. Dios no trata diferente a una persona que otra, sino que se agrada ¿de quién dice al final? De los que le temen y qué? y hace justicia. Y hacen justicia. ¿Quiere que Dios lo bendiga? Respételo y sea obediente. Y Dios lo va a tratar bien. Mire, ni siquiera Dios nos trata como lo merecemos. Porque si nosotros pensáramos transparente, es decir, si tuviéramos aquí una pantalla que sacara antes lo que vamos a decir o lo que no decimos y lo sacara aquí, así como los teléfonos, ¿no? No, hombre, nos odiara toda la gente, porque algunos tienen el valor de decir lo que piensan, pero la gran mayoría solo sonríe y por dentro. Pero para Dios nuestros pensamientos están a la luz. Entonces Dios quiere que le temamos, no miedo, respeto. Entonces, ¿qué es eso? Respeto es considerar a Dios no por lo que me puede hacer, sino por lo que Él es. ¿Se acuerdan una canción de Arjona que dice que Dios es verbo, no sustantivo? ¿Se recuerdan de eso? Ok, la parte de que no se mueve, que no tiene actividad, es el sustantivo, el nombre. Pero el verbo es la parte activa de la oración, es lo que cambia, es la acción. Entonces él dice, Jesús no es algo que no se mueva, no es sustantivo, no es el nombre, es la acción de Dios. Ese es error. Dios no es Dios por lo que Él hace. Dios es por quien Él es. Él es grande por su nombre. Él no necesita hacer nada para ser grande. Él ya es grande. Amén. ¿Sí?
Y Cristo, aún antes de venir, era Rey de Reyes y Señor de Señores. El que haya venido y nos haya salvado es parte de su misericordia. Amén. Entonces, por eso es que entiendo que Él dice que hay que obrar y que no sé qué, pero nosotros obramos por quién es Dios en nosotros. Entonces, mis hermanos, Dios no hace excepción de personas. Dios te va, si usted hace justicia y si usted lo respeta, Dios le va a bendecir, se va a agradar de usted. Y si Dios se agrada de usted, usted va a estar en los deseos de Dios. Y como vimos antes, Dios desea y lo hace. Amén. Aleluya. Ahora, busque por favor Romanos capítulo 6, versículo 23. Siguiente libro. Correcto, Hechos Romanos. Aquí tenemos que tomar en cuenta que Dios no miente, que Dios no cambia. Romanos, pastor, perdón. 6:23. Ese es un versículo para ganar almas, mis queridos hermanos. Sí. Pero para eso sirve, ya cuando están, mira, ¿sabe qué? Amén. Amén. Ok, y léalo, por favor, mi hermano. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dádiva. Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, si Dios no cambia, si Dios no hace excepción de personas, si Dios no miente, ahí dice, léalo de nuevo, la paga. El pecado es Porque muerte. la paga del pecado Más es la muerte. Entonces, eso no va a cambiar. El que hace pecado va a condenación. Dios lo estableció. Entonces, Dios no salva a aquel que está todavía en pecado. Dios no puede habitar, no va a habitar por su santidad en el pecado. Entonces, antes de conocerlo a Él, nosotros vivíamos en pecado. No es que ya no pequemos, sino que hemos sido perdonados, ¿verdad? Eso no quiero que se confunda con eso. Entonces, Dios ha establecido quien todavía vive en pecado se va a condenar. Pero Dios ha establecido que tiene una solución. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte. Pero ¿qué dice ahí? Dígalo bien, léalo. Dádiva. Digámoslo todos. Dádiva. Eso es el regalo, ¿sí? Es el regalo de Dios que es vida eterna. Eso no va a cambiar. Entonces Dios no va a perdonar al pecador sin que se pague la deuda. No lo va a perdonar. Como decía el pastor, que la factura había que pagarla, ¿no? Había que pagarla, definitivamente. Entonces eso no va a cambiar. El que vive en pecado, el que ama el pecado, el que hace el pecado, correcto, está en condenación. No acepta el regalo de Dios, ¿sí? Dios no va a forzar a nadie a que acepte su regalo. El hombre tiene que buscarle a Él, tiene que desear el regalo. Eso es lo que Dios estableció y eso es algo que no va a cambiar. Ahora busque por favor Juan capítulo 1, versículo 11. Ya no pasamos tiempo, no, ya no va a sacar, hermano. 1:11 al 13. Amén. Léalo por favor. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oiga esto. 6:23 que dijimos, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Dígalo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Eso es una verdad que no va a cambiar. Pero
Dios tiene una salida. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es algo que ya pasó. Eso es historia. Mas a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no lo fuerza, Dios no lo tira al suelo. Dios no va a hacer que por la fuerza usted lo reciba. O sea, Dios no te va a forzar a amarle. Dios no te va a forzar. Él va a crear situaciones para que tú desees ir a Él. Pero si no deseas ir a Él, si no deseas su salvación, tú no vas a ser salvo. Entonces Dios quiere salvarnos. Eso no cambia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero si tú no recibes la oferta, tú vas a mantenerte en tus pecados. Y si te mantienes en tus pecados, tú vas a la condenación. Entonces lo que hizo, lo determinó desde el principio, mandar a Cristo a morir por nosotros. Ese es el regalo de Dios. Y quienes reciban ese regalo de Dios, dice qué es lo que van a hacer. Ven, versículo 12. A todos los que le recibieron. A todos los que ¿qué? recibieron. No dice aquellos que yo forzo a que me reciban. A los que le recibieron. A los que le recibieron, ¿qué dice? Amén. Creemos en Él. Primero creemos en que estamos en pecado y que no podemos salir del pecado. Y créame, mi hermano, no se necesita ser violador, ser esto, no, grandes cosas, no. La Biblia dice que en pecado me concibió mi madre. Es decir, que los niños cuando nacen ya vienen con pecado, con naturaleza pecaminosa. Aunque usted diga, ay, tan chulo el niño, sí, pero si ese niño cuando crezca un poquito, si no recibe a Cristo en su corazón, va al infierno. Aunque usted ame a sus hijos y usted piensa que son lo mejor de lo mejor, no, están en corrupción. Necesitan ser salvos. Y eso es algo que no va a cambiar, que Dios ya lo estableció. Es algo que, como le digo, no va a cambiar. La oferta de Dios. ¿Hasta este momento preguntas? No. Yo creo que sí hay preguntas. Sí, solo, perdón, yo no sé si se puede, o si bien todavía el tema, yo en lo que leo diariamente hay algo que me dejó así. Ajá. Yo en cierta ocasión escuché al pastor general que dijo que referente a la salvación, no recuerdo exactamente lo que dijo, pero aquí subrayé algo que hallé Dígame qué dice la Biblia. en Apocalipsis. Le voy a explicar, aquí dice Apocalipsis 3:5, dice, esto me dejó algo así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso o sea, no borraré el nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Okay. O sea que puede borrarlo. No, pues Él puede borrarlo. Él tiene el poder para hacerlo. Yo vi Pero oído, ha dicho que no lo va a hacer. yo había oído, o sea, perdón, Ajá. o sea, yo no sé, va. Como yo he oído que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si él lo inscribió, no tiene por qué arrepentirse. Bueno, le voy a explicar algo. Ajá. Algo que quizás no es textualmente bíblico, pero es un principio bíblico, Sí, ¿verdad? sí. O sea, podemos entender eso. Sí. ¿Ustedes conocen el borrador? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Borrador? ¿Cuántos hemos usado un borrador? El chelito. ¿Por qué hemos usado borrador? Nos equivocamos. Porque nos equivocamos, ¿verdad? Pensamos que algo estaba bien, o en la suma nos equivocamos, o dijimos, va a venir fulano, porque yo pensé que iba a estar José Asensio, por ejemplo, ahora, lo hubiera puesto en la lista. Tengo que borrarlo. ¿Por qué tengo que borrarlo? Porque pensé que aquí iba a estar y no vino. ¿Oíste? No vino. Entonces tengo que borrarlo. Tengo que borrarlo porque yo no sé qué es lo que va a pasar. Dios conoce el futuro. Dios es perfecto. Dios me anota, y si Dios necesita borradores, porque Él no es perfecto. No sabe lo que va a pasar, no es omnisciente. Ahora lo que está diciendo allí es que el que lea el texto de nuevo, Sí. por favor. Sí, con gusto. Dice, si lo quieren buscar es el 3, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ok, Él está diciendo, no voy a borrar el nombre.
Está diciendo qué acción Él no va a hacer. Pero no es, ese versículo no quiere decir que sí está borrando. No está diciendo, a ti no te voy a borrar. Sino que está diciendo, yo puedo borrar. Pero no está diciendo, yo estoy borrando. No sé si me doy a entender. Está confirmando que no lo va a Está borrar. confirmando lo que Él ya enseñó durante toda la Biblia. Que no va a borrar, porque Él no se equivoca. Si Dios necesitara borrar es porque no sabe qué es lo que voy a hacer. Entonces, cuando yo vengo al Señor, Él conoce los pecados, mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Porque si Él no los conoce, Él no fuera omnisciente. Y la omnisciencia es el conocimiento total y anticipado de todas las cosas. Entonces, cuando el hermano viene, cuando la persona viene a Cristo, Cristo sabe de quién fue su mamá, nació por voluntad de Dios, Él sabe cómo llegó al Señor, Él sabe el día de su muerte y absolutamente todas las cosas que nosotros vamos a hacer. No es sorpresa para Dios. Pero ahí lo que Dios está afirmando es algo que Él está haciendo. Lo cual no quiere decir que va a ser lo contrario. O sea, no quiero enredarlos, pero Él dice, yo no lo voy a borrar. Y eso es lo que Él hace. El libro de la vida. ¿Y quién es el que vence? ¿Cuándo nosotros vencemos el pecado? Cuando confesamos- ¿Acaso será que a diario vencemos el pecado? Amén. ¿Oh? ¿Ah? ¿Será que a diario vencemos el pecado? Tratamos. Oh, sí. ¿Usted vence el pecado? Sí, No. a ¿Y diario. en qué poder? El pecado lo venció Cristo. El pecado lo Del venció Calvario. Cristo en la cruz del Calvario. Allí se cumplió la ley. Él vivió 33 años y medio sin pecado. Fue la ofrenda. Entonces yo soy victorioso en la victoria de Cristo. Amén. En la victoria de Cristo. Entonces mi caminar diario es mi proceso de santificación. El proceso de santidad tiene 3 tiempos. Ay, me estoy saliendo, me estoy excediendo. Tiene 3 tiempos. El primer tiempo es cuando yo recibo a Cristo en mi corazón. Esa es la santidad inmediata. ¡Fum! Dios me aparta. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. La santidad progresiva, que es en la que estamos, es en mi diario vivir. Yo enfrento las pruebas en el nombre del Señor y salgo victorioso cuando yo obedezco al Señor. Y al final, la santidad final es cuando Cristo venga por su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que habíamos quedado seremos transformados. Ahí será nuestra santidad completa y nos vamos a ir al Señor y vamos a poder estar, como dice Juan, cara a cara, porque seremos en esencia igual que Él. Ahorita no lo podemos ver porque mi cuerpo sería destruido ante su gloria. Entonces, Dios no está diciendo que a quien se porte mal lo va a raer. Al que venciere yo no voy a borrar. Está afirmando lo que Él hace. No sé si me doy a entender. Pero Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negar su esencia. La Biblia no es contradictoria. No hay un solo versículo que Él se contradiga. Si hay cosas que le parecen contradictorias, es porque usted necesita ver un poquito más y encontrar la explicación bíblica a la palabra. Dios es fiel. Claro, volviendo a la victoria práctica, ¿verdad? Sí, todos los días en el Señor nos enfrentamos a las pruebas y salimos adelante. Pero el que yo no caiga en pecado una vez, o esté tratando de no caer en pecado siempre, no me va a dar salvación. Sino que quien me da salvación y quien me hace que yo tenga una victoria suficiente como para que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, esa victoria se dio en la cruz del Calvario. Amén. Cuando yo recibo a Cristo, los atributos de Cristo, los méritos de Cristo son puestos en mí. La Biblia no nos llama justos en verdad, nos llama justificados. Pastor, e o que passa com as pessoas? Aceitam a Cristo e você recebe. E no caminho, você, por
mais que você, muitos vão à igreja, cristianos, pero aí afora estão em pecado, não têm temor a Deus. E que passa? Hay muchas, realmente yo pienso que cada caso tendría que verse en razón, pero nosotros no conocemos el corazón de las personas. Yo sí entiendo algo, que cada uno de nosotros tiene su propia compulsión, su propia lucha. Dios nos libera de la condenación del pecado. Si nosotros recibiéramos al Señor y ya no tuviésemos deseos de pecar, eso sería precioso. Eso sería, no sé, formidable para nosotros. Pero el libre albedrío continúa con nosotros. Entonces, número uno, puede que una persona venga al Señor, se entusiasme en la vida cristiana, repita una oración, pero probablemente nunca tuvo un encuentro con el Señor, nunca verdaderamente nació de nuevo. Juan dice que era necesario que se fueran para que supieran quiénes eran de nosotros y quiénes no son de nosotros. Ese es uno. Dos, quisiera que buscara el capítulo 5 de Primera de Corintios. Ustedes me meten en lío, hermano. Después me van a estar llorando que hay tarde de 5 de Corintios 5. 1 de Corintios 5. Fíjense que allí se narra, la iglesia de Corinto era una iglesia donde habían todas las manifestaciones del Espíritu Santo, abundaban. Lenguas, sanidades, profecía, de todo había en la iglesia de Corinto. Pero no solo por eso, Dios llama a la iglesia de Corinto una iglesia madura, sino que al contrario, De Corintios 5. Dios les llama Cuando inmadura. usted dice lengua, varias personas Lenguas. hablan diferentes idiomas. Mire, ahí me va a meter otro rollo que ahorita no lo voy a meter porque si no, no nos vamos hoy. Va a ser vigilia esta. Sí, porque eso confunde también. No, pero es que eso es, hermano. Eso es. Es más, Pablo dice, yo hablo más lenguas que todos vosotros. O sea, yo no puedo Porque decir que venía no. en hebreo, arameo, todo, un poco de gente. Ok, pero eso vamos a hablarlo después, ¿verdad? Después que hayamos terminado, hermano, porque no, ya, imagínense, ya tenemos 1 hora de estar hablando. Pero estamos aprendiendo, pastor. Ah, sí. Después. Bueno, entonces, déjenme explicarle esto. Entonces, en la iglesia de Corinto, aún con todo lo que había un hombre que estaba metido en un lío pecaminoso súper, aún para ese tiempo y aún para Corinto era algo escandaloso. Él andaba con la mujer de su padre, no era su mamá, era su madrastra. Entonces él se la había quitado al papá. La sinvergüenzada hoy se ve seguido, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es que sí. Entonces, y dentro de la iglesia, y en Corinto decía, miren, la gracia de Dios es tan grande que aún este sinvergüenza, lo voy a señalar es así para no señalar a nadie, este sinvergüenza está con nosotros y todavía Dios nos bendice y nos da de todo. Y entonces Pablo se enoja de tal manera y comienza a decir, se oye, ve el versículo 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, miren, ¿qué dice ahí? Fornicación. Y tal fornicación que aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, es decir, engañados. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, dice Pablo, yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, ¿quién es ese tal? El que pecó. El que andaba en ese pecado, correcto. El tal sea, ¿qué dice? Entregado a Satanás, ¿para qué? Para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Está pero bien claro, ¿no? Hay cristianos, hermanos, que miren, pongan atención, por favor. No se emocionan. Vaya pues, óigame bien. Hay cristianos que tienen tal
tal concupiscencia, entiéndase por concupiscencia el deseo inmenso de pecar. Es decir, la concupiscencia viene por los recuerdos. Y para que más o menos se entienda, Adán no tenía concupiscencia, Eva no tenía concupiscencia porque no habían recuerdos. La Biblia dice que Adán y Eva fueron engañados. Cuando usted quiere pecar, lo que hace es que se acuerda. Ay, ¿verdad? Y usted dice, yo quiero, ¿verdad? Su cuerpo, su pecaminosidad, su concupiscencia. Entonces, hay cristianos que estamos de alguna manera, y esto va con todos, batallando con eso. Por ejemplo, imagínense a alguien que es homosexual. ¿Podrá ser un homosexual salvo? Sí, ¿Y por qué un mentiroso sí? Sí. ¿Y por qué un adúltero sí? Sí. No. Si la Biblia los pone a la par, los injustos no heredarán el reino de Dios. Mire, yo le digo algo, ¿un homosexual es mala persona? No. No, hombre, mire, se portan mejor que la mayoría de hombres. Es Sí, cierto. sí, hombre. O sea, el problema de ellos es su preferencia sexual. ¿Sí? Es su pecado, pero algunos son vanidosos, mentirosos, adúlteros, fornicarios, etcétera, etcétera. Y la Biblia los detalla como los injustos y los pone a la par, hermano. Los pone a la par. Ahora, una persona puede ser homosexual, pero se entrega al Señor. Yo no sé si Dios lo va a sanar o no lo va a sanar, le va a quitar eso o no le va a quitar eso. Pero él rinde su voluntad al Señor y se mantiene en el Señor haciendo su voluntad. Tiene luchas. Así como aquel hombre que tiene concupiscencia con las niñas. Porque hay hombres que tienen en su mente enferma y solo niñas. Y ven niñas de 8, 9, 10 años. Uy, yo no entiendo eso. Pero hay personas que tienen ese pensamiento y se han entregado al Señor y han entregado sus cargas al Señor y se comportan bien, aunque por dentro pero resultan victoriosos al final. Amado hermano, mire, la victoria, la suma victoria, no es que ellos no vuelven a caer en su pecado. La suma victoria es que creyeron en Cristo, su Señor y Salvador personal. Entonces, de repente hay un cristiano que tenga esa concupiscencia, esa lucha interna y se descuide en su vida cristiana. Ya no lee la Biblia, ya no se congrega, ya no busca al Señor. Y entonces su fuerza espiritual comienza a decaer. Y entonces cuando decae lo espiritual, crece lo carnal. Y de repente, y tanto quiere, la Biblia dice allá en Romanos capítulo 2, dice que Dios los entregó a sus pasiones. Yo quiero eso. Y de repente, ay, ahí van a la iglesia, el pastor ya aburre, y que los hermanos, porque ya no se siente bien. ¿Por qué? Porque ha sucumbido a su carnalidad. Porque perdónenme, hermano, la carnalidad no la abandonamos. Descuídese, por eso es que Pablo dice, ¿cómo es que dice? El que piense que está firme, mire que no cae. O sea, póngase a gozar. No se deje engañar por el pecado. Entonces de repente alguno cae, sucumbe, se deja vencer por sus tentaciones y se va al mundo. Si es hijo de Dios en verdad, él nunca jamás será feliz. Es imposible que un hijo de Dios sea feliz en el pecado. Eso es imposible. Pero a veces está tan inmerso, tan atado y no busca la ayuda de Dios, sino que está inmerso en esto. Mire, yo conozco pastores que se han metido con muchachitas y los pastores, los titulares de la obra de la organización han llegado. Mira, fulano, deja eso, te damos tanto tiempo para que dejes eso, y mire, cuando se cumple el tiempo lo van a entrevistar. No, aquí están las llaves de la iglesia, yo me voy con mi fulana, y sucumben a su pasión y después su vida va destrozo tras destrozo. Pero ¿saben qué? Dice la Escritura que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si vuelven a ver a Cristo
y vuelven a rendirse a Él, ellos un día entrarán de nuevo en la casa de Dios. Pero ellos ya fueron santificados. Busque 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, si no me equivoco. 9. No sabéis. No sabéis que los... Lo leo, pastor. Por favor. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire, habla de los injustos. Aquí Venas hace ¿cómo se llama? Un detalle que no es exhaustivo. Diga conmigo, exhaustivo. 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 Eso quiere decir que es un detalle, pero no es completo. Que hay más. 6:9. Léalo, por favor. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, Erréis el error, no te equivoques, ¿verdad? no erréis, Y comienza el detalle. ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hágame una diferencia de un borracho con una persona que se echa con varón. Según ese detalle. Igual. En calidad. Pecado es pecado. Da iguales. Acharte es acharte. Ya dejen de estar discriminando en salvación a las personas. Porque Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Todos los que hemos hecho pecado estábamos destinados a la destrucción, pero Dios nos salvó. Nos salvó, nos redimió. Entonces, allí están parejos todos, pero vea el obsequio que está al final. El siguiente versículo. Amén. 11. 11. Dice, y esto erais algunos. Erais, Erais el pasado de ser, ¿sí? algunos. Mas ya habéis ¿Y sido por qué dice lavados. algunos? No porque algunos no tengan esto, no. Porque está hablando, algunos les gustaban los varones, algunos eran estafadores, algunos eran esto, algunos eran los otros. Diga. Amén. Dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire, yo con este versículo yo dejé de beber. Amén. Yo no podía salir de la bebida hasta que vi yo principalmente, porque cuando se hizo el detalle de los versículos anteriores, no, también yo no quiero ver allá en el cielo ningún homosexual, yo no quiero ver y los fornicarios y no sé qué, que no sé cuándo, pero cuando dijo borracho, y lo leí cuando yo estaba de goma, es decir, un día después de una noche de parranda, ni los borrachos. Yo le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, si tú me ayudas, yo te prometo no volver a tomar jamás. Claro, lo comprometí a él. Si tú me ayudas, yo te prometo no volver a tomar. Hasta esta fecha ya han pasado más de 21 años y yo no he vuelto a tomar. Cuando yo entendí que yo ya había sido lavado, mire esto, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, o sea, nos ha apartado, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, o sea, dice, ya estás preparado, ya espiritualmente, ya te puse aparte, ya tienes todo lo necesario para dejar de hacer eso que hacías antes. Pero yo no soy salvo porque dejé de hacerlo, soy salvo porque Dios me santificó, Amén. porque Cristo murió por mí. Entonces, puede que alguna persona se vaya de la iglesia y muera víctima de todos sus deseos carnales y no pueda salir de ahí. Dele gracias a Dios que usted está aquí, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dele gracias a Dios que estamos firmes en la fe. Pero si usted ha decidido estar firme en la fe, mire que no vaya a caer. Lea la Biblia, ore de todo corazón, no deje de congregarse. Busque la presencia del Señor para que su carne nunca se aproveche de usted, porque quien manda la carne es usted. Entonces, algún cristiano se fue a la iglesia y ya no regresó, hay muchos. Pero si conocieron a Cristo en su corazón, de verdad, si Dios los salvó, el día que ellos mueran,
irán a la presencia del Señor. Amén. Eso es lo que la Biblia enseña. Y estamos hablando aquí después que Cristo murió en la cruz de Calvario, en el tiempo de la gracia. Si usted me quiere hablar del tiempo de la ley, ok, hablemos del tiempo de la ley. Pero por mí murió Cristo. Y eso no quiere decir que yo soy perfecto. Como pastor tengo tantos errores, hermano, y yo lloro delante de Dios por los errores que conozco, porque me dé la fuerza, la sabiduría para cambiarlo, para corregirlos. Y es tan error como en la casa del Señor tratar mal a un hermano, o como que yo me salga de la iglesia y vaya a hacer cualquier otra cosa. Es pecado. Entonces nosotros no podemos juzgar. Yo no puedo juzgar a nadie. Mire, una vez allá en Cara Sucia, yo vi un bolito y me acerqué a predicarle, y el bolito se puso a llorar. Yo dije, ay, hermano, Dios nos puede salvar ahora. Pastor, me dijo, yo lo conozco a usted, lo he visto en la televisión, porque ya teníamos cada televisión. Me dice, si yo era pastor, me dijo, yo predicaba la palabra. Y se puso a llorar. Con un bolito, así estaba sentado a la par de mi expendio todo el día. Yo oré por él y ojalá Dios lo haya arrancado y se haya vuelto a entregar de todo corazón, y que Dios le haya dado la fuerza para seguir, porque no sé qué pasó. Pero mis obras nunca me han dado salvación. La obra de Cristo en la cruz es lo que a mí me redimió. Entonces, en esa perspectiva, yo lo único que tengo que hacer es darle gracias a Dios porque estoy en pie. Y que me ayude a mantenerme en pie. Y que si algún día cometemos un error, que yo tenga la sabiduría de como el hijo pródigo dijo, volviendo en sí. Volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre todo está bien. Pero principalmente, que nunca me salga del camino. Puedo juzgar a los que se han salido. No. Tengo que orar por ellos. Tengo que ir por ellos. Pero no puedo ir con el dedo acusador, ¿verdad? Porque cuando yo señalo, mire la señal. Yo señalo, hay 3 deditos que me están señalando. Porque yo no soy perfecto. Amén. Amén. Sí. Okay. ¿Preguntas? Están bien, pastor. Estuvo buena la predicación del hermano Tomás. La verdad, mi hermano, es que a mí me encanta la palabra. Yo pasé mis primeros 3 años de cristiano en una investigación. Yo solo, leyendo, como abogado agarré la Biblia, porque yo quería estar convencido que una persona como yo podía ser salvo. Y así conocí la gracia de Dios. Y yo ya era cristiano. Y leí la Biblia y la volví a leer y la volví a leer, hasta que Dios me convenció de mi salvación, de su amor. Y espero en el Señor que usted se convence y viva seguro, porque Dios no miente ni se arrepiente. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Dios, por la vida que nos das, por esta salvación tan grande, salvación inmutable, Padre, que es como tú, no cambia, porque es una salvación que se basa en lo que tú dijiste y en lo que tú hiciste, Señor. Gracias, Padre bendito, te pedimos perdón por nuestras faltas, pero ayúdanos, Dios, ayúdanos a cada día a ser mejores. Queremos, Padre, honrarte en todo momento. Padre, a ti, Señor, en ti reconocemos tu soberanía, Señor. Reconocemos que tú mandas por sobre todas las cosas. Hoy te pedimos perdón, Señor, cuántas veces hemos querido, por decir así, forzarte. Hemos orado y orado y orado por cosas que probablemente no son tu voluntad, y nos hemos enojado y nos hemos retirado probablemente de la iglesia y hemos guardado la Biblia y nos hemos expresado quizás mal porque no hemos obtenido lo que hemos querido. Pero Dios,
Ahora que entendemos esto, Padre, nos rendimos delante de ti. Nos rendimos delante de ti, Señor. Y te suplicamos, Padre, que a través de tu Santo Espíritu nos ayudes a ir comprendiendo las cosas mejor y nos ayudes a ir viviendo de manera que te agrade a ti. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre, por la vida de tus hijos, Señor, que aunque algunos probablemente estamos cansados, Dios, pero estamos contentos, gozosos de escuchar tu palabra. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Oramos por la vida de cada uno de los que estamos acá y descansamos por completo en ti, Señor. Que tu Santo Espíritu siga siendo nuestro guía, nuestra luz, nuestro Maestro, Padre. Ten misericordia de nosotros, Dios, y ayúdanos, Padre, a dar pasos en firme, a no dar pasos inseguros, sino que caminar en confianza, tomados de la mano de aquel que todo lo puede, que toda promesa la cumple, que no cambia y que nos ama. Gracias, Padre bendito. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, mi Señor Jesucristo, por entregar tu vida por nosotros. Espíritu Santo, guíanos siempre. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso.